Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a este su programa Educando TV. Mi nombre es Armando Mendoza y voy a ser tu acompañante a lo largo de toda esta sesión. Es importante recordarte los materiales que tú ya conoces y que en esta sesión vamos a utilizar, que son una pluma, colores, lápiz y una libreta, en la cual tú puedes anotar todas tus dudas, todos tus comentarios, alguna pregunta o algún conocimiento nuevo que juntos, tú y yo, a lo largo de toda esta sesión vamos a obtener. También, si estás cerca papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos para que juntos puedan ver todos estos minutos que hemos preparado para ti y así poder conocer nuevas formas de nuestro español. ¿Estás listo? Comenzamos. En la sesión anterior hablamos sobre los cuentos de terror, pero reconocimos que en los cuentos de terror existen palabras que van a ser iguales o con significado igual, pero que se escriben de una forma parecida. Conocimos lo que eran las familias de palabras. ¿Recuerdan lo que vimos sobre las familias de palabras? A partir de una palabra que es la palabra primitiva, van a derivar diferentes palabras. Mucha atención porque a partir de esta palabra que tenemos acá, lo vimos en la sesión anterior, se van a derivar diferentes palabras y tú te vas a dar cuenta en los textos cómo vas a reconocer familias de palabras. De este lado, la parte de caluroso, vamos a derivar palabras como caluroso, calentura y caliente. Bien, la palabra calor es la palabra primitiva y esta palabra primitiva, si te das cuenta, tiene un vocablo el cual se parece a las mismas que siguen en las siguientes palabras. Y es así como a partir de esta palabra, que es la palabra primitiva, van a nacer diferentes palabras y es a eso lo que le conocemos y lo que vimos ayer y lo platicamos sobre las familias de palabras. Muy bien, ahora, también vimos lo que era el lexema como parte fundamental en las palabras y que va a ser la parte que no cambia, no va a variar. En este caso, por ejemplo, cal. Bien, cal es la parte lexema de la palabra calor. Es la parte que no va a variar y que nos va a permitir derivar diferentes palabras y esto a su vez nos va a hacer que formemos familias de palabras. Ahora bien, hay que recordar que el lexema también lo vamos a reconocer con otro nombre. ¿Recuerdas cuál era ese nombre? Era o es raíz. Bien, a cualquiera de estas dos formas que tú las escribas van a ser correctas. Bien, lexema o raíz. También platicamos o nos adentramos sobre el morfema. El morfema es la parte de la palabra que va a seguir dentro del lexema y que va a permitir, como bien dice acá, hacer que la lengua se derive y en base a esto el significado puede variar. Mucha atención, porque el morfema, lo vimos en la sesión anterior, lo vamos a trabajar de diferente forma, lo cual nos va a permitir reconocer a simple vista cómo podemos variar las palabras. Y es por eso que el día de hoy nos vamos a adentrar en lo que es el morfema. Bien, vamos a platicar sobre el morfema y sus derivados. El morfema, niños y niñas, mucha atención porque vamos a plantear esta parte sobre el hecho de que dentro de esta parte del morfema vamos a tener tanto la parte gramatical como el derivativo. El morfema, en la parte gramatical, logramos ayer comprender que va a estar el género, el número y las desinencias. Bien, y en el derivativo
es aquella parte donde se van a formar diferentes palabras. Vamos a ver los ejemplos porque eso nos va a permitir entender de mayor forma. Si nosotros tenemos en esta parte esto de acá, voy a poner el ejemplo. Bien, tenemos esto. ¿Me ayudas a leer, por favor? Niño o niña. Bien, esta parte es dentro de lo que es el morfema, lo vamos a conocer como de género. Bien, pero este morfema pertenece a una categoría. ¿Y esta categoría cuál va a ser? La tenemos de este lado. El morfema dentro de la categoría gramatical. Bien, vamos a tener lo que es el género, que puede ser niño o puede ser niña. Bien, ahora vamos a tener también dentro de esta parte lo que es, también vamos a tener, vamos a poner un ejemplo parecido, pero que nos va a permitir identificar si es niños o niñas. Bien, es muy importante que en esta parte la podemos considerar como número, porque estamos hablando de la parte singular o de la parte plural. Mucha atención porque aquí ya vamos a empezar a combinar lo que es género, pero con el número, lo que nos va a permitir también dentro del morfema gramatical comprender y entender mejor la parte que nos va a referir acerca del número y género. Bien, vamos a tener tanto niños como niñas. Y por último, una clasificación también que entra dentro de los morfemas gramaticales son las desinencias. Las desinencias nos vamos a referir muy concretamente a lo que son los derivados de los verbos. ¿Por qué los derivados de los verbos? Porque esto nos va a permitir entender la conjugación de los verbos de una mejor forma. Tenemos comer, comerán y comerían. Comían, perdón. Bien, comer, comerán y comían. Esta parte de acá es una desinencia. Entra dentro del morfema y es un morfema gramatical. Bien, para esto es importante que retomemos la parte que tenemos acá, el morfema gramatical, género, número y desinencias. Pero también tenemos un derivativo, ¿sale? Un morfema derivativo. Recuerda, gramatical y derivativo, ¿ok? Vamos a tener dos, los cuales voy a explicar ahora el morfema pero derivativo. Mucha atención porque eso nos va a permitir entender de mejor forma lo que vamos a poner a continuación. Los morfemas derivativos son diferentes a lo que tenemos ya estipulado como morfema gramatical. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque aquí ya no vamos a tener una clasificación, solamente vamos a encontrar a uno solo, el cual nos va a permitir entender cómo se derivan palabras. Porque ahora, en esta parte, vamos a tener la misma palabra, pero hace rato vimos que de niño hablábamos sobre género y número. Ahora vamos a ver la creación de palabras. Si yo le pongo acá, ¿qué quiere decir? ¿Me ayudas a leer? Niñera. Bien, ya no estamos hablando ni lo que es un género, ni lo que es un número, ni lo que es una desinencia. Bien, estamos hablando que a partir del morfema derivativo
se van a crear palabras diferentes. Ya no se está hablando de una persona, ya no se está hablando de unas personas en singular o plural, sino ahora se está hablando de una acción, como niñera, la persona que cuida a los niños. Es una palabra que se formó a partir del lexema niño. ¿Sale? Mucha atención con esta parte porque para algunos puede resultar confuso. A lo largo de la sesión, niños y niñas, voy a ir repitiendo los conceptos porque eso nos va a permitir conceptualizar y entender de mejor forma. Acuérdate, el morfema, ¿de dónde viene? ¿Sale? Vamos a tener el lexema, lo voy a pegar en este lado para que lo tengamos siempre presente, el lexema, bien, el morfema y el morfema como la parte de la palabra que va a cambiar, y estos van a tener dos, lo que son el morfema derivativo y el morfema gramatical. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno de ellos va a tener sus derivados y también la formulación de sus palabras. Muy bien, ahora, ya vimos en esta parte, espero que hayas copiado en tu libreta, porque esto nos va a poder permitir que en algún momento en tus clases o con tu maestro te permita leer y reformular tus conocimientos. Así vas a poder entender de mejor forma lo que es cada uno de los temas y subtemas que vamos a ver. Vamos a empezar ahora a entender que las desinencias, como toda esta parte, va a ser la raíz de los verbos. ¿Y por qué la raíz de los verbos? Porque cuando nosotros estamos hablando de lo que es un verbo, esto que tenemos acá, que lo voy a pegar para que podamos entender de mayor forma, esto que tenemos aquí, la conjugación de estos va a tener dos partes importantes. ¿Bien? Estas partes es muy importante que las empecemos a comprender y a entender porque nos va a permitir más adelante cuando veamos la cuestión de la conjugación de verbos, eso nos va a permitir generar y entender cómo nacen los verbos. Esa es la parte fundamental de las desinencias. Porque así como las palabras tienen partes, los verbos también tienen partes principales. La desinencia, esta partecita que tenemos acá, va a ser la raíz. ¿Bien? La raíz. Y esto que tenemos acá de este lado, a esto le vamos a llamar desinencia. ¿Sale? Es la parte que va a dividir al verbo. Mucha atención con esto, porque aquí vamos a hacer una división donde en todos los verbos vamos a encontrar una raíz y la desinencia, la cual va a ser la parte del verbo que va a ser cambiante. Por ejemplo, comer, comimos, comerán, etc. ¿Sale? Y eso, esta partecita, que es la raíz, nunca va a cambiar, nunca. ¿Sale? Te invito a que tú vayas buscando verbos, familiarizándote con los verbos, porque en una sesión posterior vamos a platicar acerca de la conjugación de verbos. Y eso nos va a permitir recalcar este conocimiento de las desinencias, el cual va a ser fundamental para poder comprenderlo y entenderlo. Muy bien, ahora, cuando ya tenemos entendido lo que es el morfema gramatical y derivativo, hablando de lo que es género, de lo que es número y de lo que son las desinencias, ya entendimos de dónde proviene la palabra desinencia, que es fundamental para que podamos comprender lo que es el morfema. Vamos a pasar con la parte de los derivativos. Ya vimos los gramaticales, ¿bien? Ahora vamos a ver los derivativos, porque los derivativos
en esta parte, quiero que sepas que vamos a tener o vamos a hablar sobre dos formas que tienen esta parte de los morfemas derivativos. Bien, lo voy a poner por acá porque ese va a ser el tema con el que vamos a entrar y vamos a continuar a lo largo de toda la sesión. Ojo, voy a dejar aquí estos conceptos que nos van a permitir saber de dónde proviene cada uno y entender la continuación de la sesión y así no perdernos. Bien, ahora, cuando hablamos del morfema derivativo, mucha atención, vamos a hablar sobre lo que son dos partes importantes. Bien, vamos a entender lo que es un prefijo, ¿sí? Y lo que es un sufijo. Mucha atención, porque vamos a tener prefijo, vamos a pegarlo bien porque no se ve ordenado, prefijo, sufijo, ¿sí? Pero déjame decirte que hay otra clasificación más, que es muy importante comprenderla. Son los infijos. ¿Bien? Ahora, en esta parte que tenemos acá, mucha atención porque el prefijo y el sufijo es la parte primordial de toda palabra. Y cuando nos referimos a infijo, ¿a qué nos referimos? Bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos infijo? Muy sencillo, lo que es prefijo y sufijo, estamos hablando de los infijos. Bien, mucha atención porque tanto el prefijo y el sufijo van a derivar de los morfemas derivativos. Y el morfema derivativo es una clasificación de los morfemas. Bien, entendemos la parte y la secuencia de lo que estamos viendo. Mucha atención, quiero que esta parte, vamos a irnos lento, pero quiero que vayas apuntándolo en tu libreta porque te va a permitir entender de mejor forma lo que es la parte del lexema y el morfema. Ahora bien, cuando tenemos tanto el morfema derivativo, prefijo, sufijo, infijo, estos tienen una clasificación y vamos a comprender de manera puntual cada una de estas partes. Bien, quiero que me ayudes porque en esta parte vamos a ir anotando porque va a haber ejemplos, va a haber conceptos para hacer más digerible la clase y eso nos va a permitir entender. Al final vamos a ver para qué nos sirve conocer todo esto, porque tiene una función, no solamente es enseñarlo ni que tú lo aprendas, sino esto tiene una función primordial que vas a ver que te va a interesar. Muy bien, ahora vamos a empezar a platicar sobre lo que son los prefijos. ¿Te parece bien? Los prefijos, mucha atención, porque voy a ponerte un material el cual nos va a permitir comprender de mayor forma lo que son los prefijos de manera muy central. Lo voy a poner de este lado. Bien. Voy a poner la palabra morfema de este lado. Y vamos a empezar a platicar sobre lo que son los prefijos. Los prefijos como parte fundamental de lo que son los morfemas derivativos. Los prefijos, niños y niñas, vamos a comprenderlos como una partícula o una sílaba. Aquí está mi sílaba, ¿sale? Esta sílaba va a carecer de un significado. Esta sílaba no va a tener significado, ¿sale? Pero una característica primordial, fundamental, que quiero que te grabes y que lo anotes en tu libreta, es que siempre
va a ser la que está antes de la palabra. ¿Bien? Siempre va a ser la que está en la parte anterior de toda y cada una de las palabras. Porque eso nos va a hacer entender que cada uno de los prefijos que nosotros utilicemos los entendamos mejor. Por ejemplo, cuando tenemos un prefijo o una palabra y queremos entender lo que es fundamental dentro de los prefijos, nosotros tenemos la palabra aéreo, ¿sí? Bien, pero ¿qué pasa si nosotros le ponemos anti? Bien, estamos teniendo acá el prefijo, pero esta palabra ya la vimos con anterioridad, es el lexema o la raíz, ¿sale? El lexema o la raíz porque es la palabra que no va a cambiar, pero el prefijo de la palabra antiaéreo va a ser anti, lo que tenemos en este lado, miren. Bien, esto es fundamental que lo vayamos viendo y entendiendo porque esta clasificación de lo que son los morfemas derivativos nos va a permitir entender y comprender de mejor forma la parte del prefijo. Ahora bien, los prefijos, mucha atención, se van a clasificar en dos. Esta parte de los prefijos y en su clasificación van a ser prefijos propios, bien, y también vamos a tener los prefijos impropios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora, mucha atención, porque voy a concluir la sesión de la siguiente forma. El morfema, sabemos que se va a clasificar en dos, ¿verdad? Morfema derivativo y el morfema gramatical. ¿Bien? Derivativo y gramatical. El gramatical, género, número y desinencias. Las desinencias van a ser la parte del verbo que va a cambiar siempre para poder hacer la conjugación. La raíz del verbo es la que no cambia, eso ya lo vimos. Ahora, el morfema derivativo va a ser prefijo y también va a ser, ¿cuál vimos hace un rato? Vimos otro, ¿lo recuerdas? El sufijo, ¿bien? Prefijo y sufijo. Y el prefijo se va a clasificar en prefijo propio y prefijo impropio. El sufijo lo dejamos acá, lo vamos a ver más adelante. Bien, y el prefijo, de manera muy puntual, es la parte que antecede al lexema o la palabra raíz. Muy bien, niños y niñas. La sesión de esta forma ha concluido, pero mucha atención porque tú puedes seguir investigando acerca del tema. Como tarea, es importante que vayas definiendo los prefijos propios y los prefijos impropios. Ve buscándolos en algunos libros, en internet, pregunta con tu maestro y esto te va a dar la pauta para que en la siguiente sesión podamos platicar sobre esto. Te recuerdo, mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.